Más allá de la cuarta dimensión. Los hechos y las investigaciones desconocidas del hombre y el universo. El punto exacto cuando el futuro es presente y lo aparentemente mágico de la realidad se convierte en verdad. El encuentro de usted con Fabio Serpa y su profesional equipo de especialistas que junto a la coordinación documental de la revista mensual Cuarta Dimensión estudian, analizan y documentan para usted. Premio Argentores al mejor programa radial. Existe un desafío permanente ante lo insólito. Algún misterio escapa a nuestro conocimiento actual. Entonces, investiguemos. Estamos en Más allá de la cuarta dimensión, con Fabio Serpa y su equipo de investigación. ¿Sabés, Oscar? Me quedé mucho pensando en esos miedos de los niños. Claro, tienen muchísimos miedos los niños y nosotros a veces le inculcamos ese miedo, ¿te das cuenta? Y cuando el niño se hace adolescente... Cuando el chico se hace adolescente, si le hemos puesto suficientes miedos, como corresponde a la sociedad contemporánea. A la sociedad contemporánea, los miedos se los colocamos además... no porque la gente es mala, no porque no se lo ama. No solo se le pone miedo diciéndole cuidado con el cuco, no, eso ya está de modelo. Pero se le dice, cuídate. ¿De qué? Anda, vení temprano y cuídate. Vas con papá, cuídate. Te dejo estudiando en casa y tené cuidado. ¿Cuidado en casa de qué? O sea, aún con esos mensajes estamos colocando miedo. O sea, con mensajes sobreprotectores también ponemos miedo. No hace falta ir de atrás y darle una palmada. O sea que ahora voy al adolescente. No, y lo importante, ¿no? La cosa de la protección, la supuesta protección, que al final no es protección. La protección, psicológicamente, es un miedo que tiene el adulto, el padre o la madre. Y lo transforma en protección hacia el hijo. Y el hijo lo decodifica nuevamente y lo interpreta como un miedo. Claro, perfecto. El adolescente. Una vez que a los chicos le hemos colocado suficientes miedos, ya sea de tipo protectivo, de tipo social, de tipo psicológico, educativo, amenazas como el sistema educativo, va a tener amonestación, va a tener esto. Una vez que lo hemos logrado atemorizar bien desde distintos ángulos psicológicos y sociales, tenemos un adolescente que tiene miedo a la violencia, entonces es violento. Muy bien, tu definición es el miedo a la violencia genera violencia, totalmente. Tienen incluso conducta, está de modo aprender cosas violentas. Cuando más inseguro es el niño, más va a aprender cuando adolescente, todas esas técnicas de violencia generalizada. Y a ver películas de Cobra, de Rambo, de Schwarzenegger. Claro, él representa ahí, elabora sus inseguridades. Y cuando tiene mucho miedo el adolescente, miedos psicológicamente ya introducidos dentro de él, ve películas de terror. Las películas de terror, el gran mercado consumidor es el adolescente. Por eso los productores que hacen análisis del mercado a través de colegas nuestros,
ponen personajes adolescentes en las películas de terror, la mayoría de los casos, para que el adolescente, que es el gran consumidor, se identifique con él, porque es una elaboración externa, fílmica, de miedos laberínticos que tiene adentro. Entonces el adulto dice, pero ¿cómo una persona va a tener miedo a ese monstruo que no existe en ningún lado? Nada más que en una imaginación profusa. El monstruo no existe en ningún lado, ni siquiera quizás en la imaginación de él. Lo que tiene dentro la persona que tiene es una angustia, es algo que no tiene forma. Como no tiene forma, puede ser expresado en cualquiera de esas formas. Perfecto. Y se vuelve más violento, ¿no es cierto? En la búsqueda de la violencia, a lo mejor después. No necesariamente, no necesariamente. Hay personas que pueden ser violentas, no solo por miedo, sino por otras causas. Pero hay personas, la mayoría de las veces el fenómeno del miedo genera autorrepresión, bloqueo, se encierra. En lugar de ponerse bloqueo, se resguarda, sale poco. Cuanto más miedo tiene, se vuelve más tímido, sale menos. Entonces el aumento del miedo lleva a que la persona quede bloqueada, inhibida. El adolescente no sale, se pone muy inseguro, o para salir necesita tener la ropa de tal marca, una serie de rituales para que apuntalen su inseguridad. El miedo al ridículo, miedo a quedar mal, miedo a no estar de onda. El miedo a no estar de onda. Miedo a que lo rechace el grupo. Miedo a estar out, in y todo eso. Out, in, exactamente, que se usa tanto en la muchachada. Y de pronto, claro, este hombre, este pequeño hombrecito, de pronto ya se puso los pantalones largos, empezó a salir con la chica, y de repente... Ahí aparecen los miedos sexuales. Sale con la chica. Soy honesto, es honesto con la chica, le dice que tiene vergüenza, le dice que tiene miedo, le dice que no tiene idea por qué hacer, o empieza a inventar, a decir fantasía para cubrir su inseguridad. La chica también tiene sus propios miedos y se siente mucho más insegura porque sabe que está diciendo más fantasía. También es la chica la insegura. Y también la inseguridad la buscan en la ropa. Son formas externas para tratar de ocultar la inseguridad interior. Eso lo vas a ver en todo el desarrollo del hombre y en el adulto. Cada vez que tanto el adolescente como el adulto empiezan a estructurar realidades sociales, tarjetas de crédito, chequeras, bancos, empresas, se van acrisolando en una red que terminan por demostrar y ocultar su inseguridad. Es el círculo de carreta de las películas de convoy cuando venían los indios, ¿no? Se encierran. Las películas de cowboy, qué maravilla. Que hay que seguirla, Hay que seguirla. No puedo, tengo miedo. Brasil, este maravilloso Brasil, tiene un pueblo con un espíritu tan especial, siempre con ese samba interior, como yo le digo, que sabe tanto de este mundo de la omnilogía, de la parapsicología, y otra vez con Gilda Moura, esta psicóloga carioca, en la séptima maravilla del mundo, Río de Janeiro. ¿Y cómo estás? Bien. Este caso Claudio, qué importante es el caso Claudio para la omnilogía. Habíamos dicho, pero ¿cómo era Claudio? Habíamos visto la primera experiencia cuando ve a los seres ya dentro de aquella luz y ve a ser aquel ser gigantesco, 2,50 m, pero ¿cómo llega Claudio a ti? Porque eso es importante desde el punto de vista psicológico, que es tu materia específica, además de la omnilogía. Sí, el caso me interesa mucho por esta parte psicológica. Claro. Porque yo creo que hay mucha cosa mezclada en el caso Claudio, no es una cosa muy simple. Es un caso bien complejo. Bien complejo. Y muy profundo. Es bastante profundo. Y va a definir a la omnilogía, acordate lo que te digo, Gilda, es antes del caso Claudio y después del caso Claudio. Yo siento lo mismo, porque yo creo que hay varios factores ahí implicados. Hay mucha cosa. Te agradezco esas palabras. Sí, porque... Sí. ¿Cómo llega Claudio a ti?
Yo había ido a São Paulo a visitar amigos. Estaba en un escritorio de investigación de ovinología, como dicen ustedes. Y Cláudio había llegado allá para conversar con ellos justamente después de la primera regresión hipnótica. Con el equipo del doctor Max Benson, sí. Flavio Pereira, excelente investigador, sí. semitocayo mío, casi sí, Flavio sí. y Fabio, y además con el doctor, el que hizo la hipnosis, Rangel. Rangel, sí. Rangel. Estaba en el escritorio de Jaime Lauda, que era un ovinólogo brasileño también. Amante de la revista Cuarta Dimensión. Sí. Y Cláudio en este momento ainda estaba con problemas de tiempo, porque habían le drogado muchísimo al hospital psiquiátrico en Curitiba. Entonces tenía ainda un poco de temblor en las manos, con problemas de tiempo. Pero tenía una abertura de conciencia más grande que normalmente tú encuentras en una persona cuando estás conversando. Él le hablaba de todos los asuntos con mucha seguridad, mucha tranquilidad, de una forma muy especial. Y por ahí me interesó ver cómo un muchacho tan joven podría tener... Menos de 30 años en Menos de 30 años en este momento, sí. Porque esto fue en 80 cuando lo encontré. Exactamente. Fue un año después. El primer contacto 81, porque fue un año después de su experiencia. Claro, el 31 de diciembre de 1980, pasando para el 81, cuando tiene la experiencia ahí dentro de esa luz, con esos seres allí en la plaza de Curitiba, conjuntamente con el hermano. Y volvemos a repetir que fundamentalmente es un testigo que tiene otro testigo ocular de los hechos que su propio hermano, que es muy importante, y desde allá arriba él ve cómo corre desesperado su hermano porque se había perdido durante prácticamente más de una hora. Y después está al lado de un árbol en la plaza de Curitiba y ahí se encuentra. Y entonces, ese pero estado... él no sabía. Él no sabía, claro. Sí, fue el doctor Max que después de la segunda hipnosis regresiva que decidieron decirle que había sido un contacto, porque él no sabía. De que él había estado con seres. ¿Y qué son? Tú decías que tenía un estado alterado de conciencia. ¿Qué son estos estados alterados de conciencia? Habíamos hablado un poco a veces que el toxicómano produce estado alterado de conciencia. En este caso, una persona que supuestamente tuvo un contacto con un extraterrestre tiene un estado alterado de conciencia. ¿Cómo surge estos estados alterados de conciencia? Mira, hay investigaciones ahora bastante modernas, principalmente en los Estados Unidos, que yo conozco. Debe haber en otras partes del mundo, yo creo que en Rusia también, pero allá conozco bastante. Mismo en la Universidad de Boston, Chicago, están haciendo experiencias. Incluso, ¿tú tienes mucha relación con Estados Unidos? Sí, bastante. ¿Tienes una hija en San Diego? Sí, sí. Por ahí... Y vas mucho a la Universidad de California, a todos esos lugares. Incluso yo he estado con el doctor Daniel Brown, que ha hecho pesquisa sobre transformación de conciencia, que es justamente un estudio de esta parte de estados alterados a través de meditación, no más usando LSD como Stanislav Grof. Claro, porque ahora se ha cambiado, y esto es para el telespectador. Antes se hacían experiencias en base a alucinógenos, y ahora se hace esos alterados estados que acá en la Argentina... Se produce artificialmente, pero a través de meditaciones. Acá en mi país, en la Argentina, cuando tú has ido varias veces a la Argentina, decimos estados modificados de conciencia, nos altera un poco la palabra alterados, porque a través de todas las corrientes espirituales, de las concentraciones, el control mental, logramos un estado modificado de conciencia, pero para elevarlo espiritualmente al ser humano. Por eso quizá estoy pensando este momento, Cláudio, cuando lo vuelve a encontrar en el hermano allí en la plaza de Curitiba, tenía ganas de dar todo y dio todo y se como sentía... en un estado de éxtasis, más o menos. Un estado de éxtasis. Sí, claro. Es importante para el ser humano dar, porque vivimos quitando. Sí, claro. ¿Te parece, psicóloga? Sí, a mí sí. Claro. Sí. Pero el caso me pareció importante por ahí, como una investigación exactamente o que se pasa dentro de una mente cuando se da un contacto o un tipo de experiencia que es muy impactante, porque yo que lo siento investigando los contactados o investigando una persona como Cláudio, es que lo impacto de alguna cosa muy distinta de su realidad normal.
Este impacto es tan fuerte que le cambia alguna cosa en la mente, como si fuera una droga o una otra cosa. Claro, pero es un cambio a favor. Él está confuso, en este momento es confuso, pero cuando estuvimos dialogando con él en el Congreso Internacional, el primer Congreso Internacional que se realizaba en Río de Janeiro, evidentemente nosotros con Claudio ya lo vimos también que él había cambiado. Él decía que cambiaba interiormente. Sí, está. Yo lo encontré la primera vez en 81, no lo vi más porque se fue a los Estados Unidos. Claro, esta parte me interesa. Sí, y vuelvo a encontrarlo en 84 porque me llamo a São Paulo para verlo porque había volvido de Los Ángeles y estaba muy depresivo. Porque también ocurre una cosa que ocurre con los místicos. Cuando sale del éxtasis, la persona entra en un tipo de depresión. Claro. Hasta llegar a un determinado estadio más elevado, tiene como los bipolares, tiene los estados maníacos y los depresivos. Claro. ¿Sabe? Es muy, muy similar. La cosa es muy difícil para descubrir dónde está la diferencia. Y mirá dónde nos vamos, un poco la figura de Jesús, cuando de repente se da cuenta que muchas veces lo traicionan sus propias feligreses y él entra en un estado de depresión y dice: Dios Padre, ¿qué es lo que me pasa? ¿A dónde estoy? Ese confusionismo que tenía el gran místico de todos los tiempos que se llama Jesucristo. Sí, porque claro. además del Hijo de Dios era un hijo de hombre. Claro. Por supuesto. Y más cerca de nosotros tenemos San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. Con O sus Santa noches, Teresa. Santa también. Teresa, pero San Juan muy claro con sus noches negras. Noches negras. Que eran... De repente salía la luz. Y qué Sí. hermosa luz. De cómo y se eleva. Se eleva, exactamente. Exacto. Y eso es lo que permite este cambio de la era de Piscis a la era de Acuario. Que va a cambiar el hombre. Este fenómeno se ve muy claro en Claudio. Ajá. ¿Sabe? Muy marcante, porque pasa, no es un místico ni religioso, porque no es él que se pone en un estado de meditación. Claro. Es como si viniera alguna cosa de Y afuera. no piensa que los extraterrestres van a venir a salvar a la humanidad, ni No, nada por el nunca, estilo. nada. Claro, pero la salvación de la humanidad no es en forma total, sino que es el famoso conócete a ti mismo para conocer a los demás. Sí, Claudio me dice mucho, me decía en Los Ángeles ahora, a un año. A mí no me gustan mucho los investigadores que están buscando los discos afuera, los platinos afuera, porque el platino está adentro. Qué bueno. Y él, el segundo contacto que tienen supuestamente con los extraterrestres es allí, él está viviendo en Los Ángeles. Sí. Y un está día viviendo, trabajando normalmente. Se fue a Los Ángeles. Para hacer primero quería olvidar todo, pero quería también investigar lo que había le pasado. Quería olvidar personas investigando a él, pero quería investigar de una forma científica lo que le había pasado, porque le interesaba todo lo que le habían dicho en Brasil. Todos los grandes parapsicólogos, investigadores, todo esto para él... La junta investigativa que tuvo en San Pablo. El mismo otros que ha contactado, sí. Para él no fue suficiente. No le daban la respuesta que quería. Claro. Y por eso se fue a los Estados Unidos, claro. Buscando una investigación científica de lo que le había pasado. ¿Y qué pasa? Entonces le empieza a trabajar de cualquier cosa, nada más que para sobrevivir, porque era un muchacho claro. que no tenía plata. En este momento... Está en 84 viviendo en Los Ángeles e empieza a dormir poco. Normalmente el fenómeno empieza así. Él empieza a quedarse ansioso, le quita el sueño. Todas las noches despertaba en este poco tiempo que dormía con la palabra Malibú. Pero no sabía cuál es el significado de Malibú. Y cuando va empezando esto, su estado va se modificando, la conciencia, empieza también como un proceso psiquiátrico a ver asociaciones en todas las cosas. Entonces oía música, oía barullo del mar en la radio y todo esto, hasta que un momento se va a dormir y despierta, no solamente con la palabra, pero también viendo toda la escena de la playa. Y sale de la cama como si una energía, una fuerza lo llevara. Muy clásico en la omnilogía. Sí, busca el coche y va con el coche en una velocidad muy grande, pero no tenía la sensación de que él manejaba el coche.
tenía la sensación de que el coche era conducido. Era llevado hacia la playa de Malibú, en el estado de California. Sí, pero va primero por un highway a gran velocidad, pasa la policía y la policía no lo para. Y él sigue e empieza a subir unas montañas que hay cerca de Malibú. Y ainda se acuerda que pasa por un club nocturno donde había mucha gente, había como una gran fiesta. Pasa por este club hasta el final de la vía. Entonces, cuando llega al final de la vía, está la luz. La luz fuerte que para él en este momento ya tenía el símbolo de un platino volador, porque le habían dicho que era un contactado. Claro. Entonces ya no ve nada más que solamente la luz, pero como esta luz como un platino. La forma de un platillo volador, es decir, un plato volador. Sí. Disco volador, ¿no? Disco volador. Como dicen ustedes. Sí. Los platos soperos invertidos unidos por sus bordes. Sí, claro. ¿Y qué pasa? Entonces parece que por esta luz lo llevan y ahí encuentran los seres que en este día son, yo creo, no sé si 6 o 9 hombres, pero 2 mujeres. Está primero una mujer, yo creo, sola, después Sí. que viene la otra, ¿no? Exactamente. Primero está una morocha y después está una rubia. Una rubia. Y ahí va a vivir una experiencia realmente, Claudio, allí en la playa de Malibú, en el estado de California, de los Estados Unidos de Norteamérica, realmente excepcional y que va a hacer cambiar el estudio de la ovnilogía, el estudio y tratado del fenómeno ovni. Nos seguimos encontrando con Gilda Moura en la ciudad maravillosa de Río de Janeiro. La criología, el mundo tan apasionante que nos sumerge Aide Maroni. Decime una cosa, Aide. Vos se leen las 2 manos, ¿no es cierto, en la criología? Sí. Por ejemplo, vos tenés tu mano derecha. Sí. ¿Sos zurdo? ¿Qué significa la mano ¿Sos derecha? zurdo? Mira, era zurdo y tuvo la mala idea mi padre de tratar de corregirme para que yo fuera diestro. El zurdo dicen que es inteligente. Ah, qué bueno. Entonces quería que fuera burro mi padre. Antes era así, ¿no? La educación. Sí. Bueno, justamente, mira, de la educación te iba a hablar y del ser, del hombre. La mano derecha es la mano de los otros, del medio ambiente, del tú eres, le decimos. Ajá. Es la mano donde se va diagramando, digamos así, todo aquello que el medio ambiente va, diríamos, Influyendo. o mejor dicho, cómo nos va condicionando, ¿no? Desde nuestra infancia. Sí, en la mano está la infancia, la adolescencia, Exactamente. la madurez y la vejez. Todo, El pasado, el presente y el futuro. todo, exactamente. Exacto. La mano izquierda es la mano del yo soy. En esta mano nosotros nos expresamos. Ajá. En nuestro universo interno, todo aquello que traemos como contenido. Ay, qué bueno eso, Aide, eso del yo soy. Es tan importante eso, el yo soy, porque la gente a veces conjuga otro tipo de yo soy, ¿no es cierto? Yo soy de la vanidad, el del orgullo, pero no el yo soy interno, ¿no es También, cierto? claro, también está el yo soy de Saint Germain, Ah, exacto, sí. que tiene que ver mucho con todo esto. ¿Y por qué la mano izquierda el yo soy? Porque justamente acá traemos el proyecto de vida. Es nuestra mano espiritual, es nuestro espíritu, el alma, todo aquello que nosotros traemos como contenido de ser cósmico. Ajá. O sea, acá estaría nuestro ser cósmico. Entonces, vos me vas a preguntar, Sí, la quirología, sí, o sea, qué función cumple, sí, ¿verdad? O la meta, claro. justamente que el hombre sea esta mano, Que el hombre... sea esta mano, su real ser, que pueda llegar a yo soy. ser el yo soy. Ajá. Y eso, y lo ves mucho más en la izquierda que en la derecha. En la Es derecha que es la influencia un poco de los Claro. seres humanos. ¿no es Lo que cierto? sucede que muchas veces si sos zurdo, entonces cambia. Por eso te preguntaba, ¿sos zurdo? Ajá, ajá. La mano izquierda es la mano del yo soy, pero si vos sos zurdo, en todo caso la derecha sería tu mano del yo soy. Del yo soy. De todas Si a lo mejor mi padre estuvo bien, pasándome, posiblemente, sacándome posiblemente. lo siniestro para ser diestro. Sí, porque si vos pudiste cambiarlo, quiere decir que entonces era así.
Claro, claro, y lo hice con facilidad, ¿eh? Bueno, entonces... Y yo tengo bastante habilidad para moverla cualquiera de las manos, y entonces, y me siento cómodo con la izquierda. Para otros es una mano Bueno. inservible, para mí tiene un servicio. Te voy a dar una explicación ¿Cómo no? filológica de esto. Perfecto. Vos podés usar las dos manos de la misma forma, porque vos tenés una mente abstracta, Ajá. muy especial. Sos un ser muy especial, muy evolucionado, y una mente concreta que prácticamente funciona como esa mente abstracta. O sea, nosotros tenemos... La abstracción se concreta. Exactamente, tenés una mente, mente conjetural, lo que podríamos referirlo a nuestro ser espiritual. Y la mente concreta tiene que ver mucho con un poco con la personalidad, con todo aquello muy objetivo, muy práctico, con toda aquella cosa que nosotros vamos haciendo a diario y que eventualmente podemos llegar o no a utilizar también esa mente abstracta. Fíjate que nosotros muchas veces nos manejamos con esa mente objetiva. Yo diría, no muchas veces. Yo creo que nos manejamos un 90 o un 99% de mente objetiva. Y la mente abstracta no la usamos. En tu caso, por eso vos podés llegar a funcionar muy bien con las dos manos. En tu caso es que vos tenés tus mentes, mente abstracta y mente concreta, realmente muy, digamos así, con mucha... facilidad, digamos. Claro. Sí, muevo Tu mano habla, acá vos tenés una mente que baja hacia el monte de la luna. Entonces es una mente que tiene apenas una inclinación. Es una mente muy abstracta. Decirle cuál es el monte de la luna. Es esta zona. Este es el monte de la luna. ¿Y esto qué es? Este es el monte de Venus. Monte de Venus. Después vamos a explicar. Sí. Realmente. ¿Qué pasa con ese monte de Venus? Claro. Pero yo no me quiero ir de tu línea mental, que es la que justamente está refiriendo tu inteligencia. Entonces hay como una mente muy disciplinada en vos, que es tu mente concreta, pero a la vez muy abstracta. Entonces, esa mente tan disciplinada es la mente que concreta, es la mente que, en cierta forma, yo le llamo clasificadora en vos, ¿no? Que clasifica, que organiza, que ordena. Es una mente que ya pasaría de ser muy objetiva a ser conjetural. Y si tiene una mano parecida a mí, a lo mejor usted se puede tratar de colocarse también en la codificación y la clasificación de lo que hace usted en la vida diaria. Este mundo de las manos vamos a ir desentrañando paulatinamente porque tiene una riqueza realmente psicológica, filosófica, metafísica, que le va a servir mucho para la vida diaria. La tierra hueca, el mundo subterráneo, Héctor Antonio Pico. ¿Y cuáles son los habitantes de esa tierra hueca? Menuda pregunta la que me hace. Vamos a tener que dar vuelta a 400.000 años de historia, por lo menos. Esa neoarqueología que usted, Mónica Liliana Plataneo y otra gente vienen haciendo y que mucha gente hizo 400 años antes también, ¿no? Y que es muy importante para entender este tema. Pero la tenemos que resumir rápidamente, entonces vamos derecho al tema. En pantalla estamos viendo en estos momentos la Puerta del Sol de Tiahuanaco. Nadie sabe quién la construyó. No hay ningún análisis histórico que pueda indicar quién construyó la Puerta del Sol de Tiahuanaco. Pero más allá de lo que importa, así como construcción pétrea, con una tecnología que ahora no podía repetirse, la Puerta del Sol de Tiahuanaco tiene en su parte central algo muy importante, el calendario venusino. Ese calendario venusino lo encontramos repetido en Chichén Itzá, en Yucatán. Lo encontramos repetido en la bandera original de Arauco, que en el año 81 todavía pude contemplar en el Museo Nacional de Santiago de Chile. Cuando volví la bandera de Arauco, es decir, la bandera de los araucanos. Arauco tuvo una bandera. Y estaba la estrella de 8 puntas, Venus, estaba en su ángulo inferior izquierdo. En el 87, cuando vuelvo a Chile, cuando supe lo que importaba esa estrella venusina, la quise fotografiar, pero la bandera ya no estaba más. Entonces, si tomamos todas esas referencias, tenemos que remontarnos así a algún momento. Esto es algo delirante, discúlpeme, pero es así.
Si en la impronta cultural de la humanidad o en su memoria extracerebral está el planeta Venus, y eso está en todas las civilizaciones y en todas las culturas preamericanas y también indogermánicas, es que es muy posible que el hombre de la Tierra descendió de Venus. ¿No es cierto? Uy, mi Dios, lo que usted está afirmando, Héctor Antonio Pico. Claro, el calendario venusino se repite en muchísimas culturas y siempre está un poco el planeta del amor. Y Dios quiera que lo mueva el amor al hombre. Claro, esa es la interpretación nuestra moderna. Sí. Además hay otra cosa. Los sucesivos hallazgos de elementos que indican la presencia de una cultura escandinava o indogermánica en América, y también si nos vamos a México, los aztecas, Quetzalcóatl, que venía de Venus, había pasado 3 días en el mundo subterráneo antes de volver, eso lo dice el Popol Vuh, por ejemplo. Vamos atando los cabos de una historia fantástica. Y atención a una cosa, yo no digo que esta teoría de la historia que expongo sea la exacta, pero por lo menos tiene algún asidero. Aquí estamos viendo en pantalla ahora, por ejemplo, a una diapositiva que muestra las momias de Arica. Esa diapositiva me la regaló el doctor Marvin Allison, que es el investigador de allí, de las momias de Arica, en el año 87, y esas momias tienen 5.000 años anteriores a las momias egipcias. ¿5.000 años? Sí, señor. Hace 8.000 años en América existía una cultura allí en la región de Arica y quizás en otras partes también, que conocía elementos de biología microcelular como para embalsamar a ese nivel. En el patio de la Universidad de Tarapacá hay otras momias, de las cuales no traje fotos, sentadas en una mesa y parecen realmente individuos vivos que estuvieran comiendo. Entonces toda la tradición mitológica... Se vuelve a primer plano Florentino Ameghino, Basaldúa, que decía en el viejo continente americano. Por supuesto, y el sacerdote Mario Perrugoría, que más o menos dice lo mismo. Exactamente, es verdad. Y Cherfan y Gibris en Londres hace poco tiempo más o menos dijeron lo mismo. Entonces... Europa ahora está reconociendo la antigüedad de América. Claro, volvemos... Una vez cuando Guy Tarad me dijo en la Sorbona de París, cuando nosotros estábamos con taparrabos acá en Europa, ustedes tenían grandes civilizaciones en América. Imagínese, Fabio, que ya cuando llegan los españoles, los bárbaros del Estre, como diría el Florencio Basaldúa, que usted escribió un editorial para Cuarta Dimensión sensacional, ¿no? Las culturas americanas todavía no eran de un nivel extraordinario, la Inca y la Azteca todavía tenían un nivel extraordinario. Bueno, pero redondeando el concepto sobre quiénes son los habitantes del mundo subterráneo, toda la tradición mitológica, y eso también se entronca en la Atlántida, en el relato de Platón, cuando dice que los sobrevivientes superiores se metieron bajo los sillares, indica en toda la tradición mitológica y legendaria, que es historia pura cuando la comparamos con los hechos, que los remanentes más evolucionados de las grandes civilizaciones en determinado momento entraron al interior de la Tierra. Y también Apolonio de Tiana, y también Samaricana, un santo persa, y también Confucio, no se sabe a dónde fue cuando se retiró ya sobre el final de sus días, y todos dicen que una caverna y no salió más. Es decir, en el interior de la Tierra habitan los remanentes más evolucionados de las grandes culturas del interior. Es un poco el cielo dando vuelta a la cosa. El que merece va allí. El cielo estaría en la tierra hueca. Debajo nuestro. Y mostramos ya también una foto de ese agujero que está en el Polo Sur, ¿no es cierto? Exactamente. Y que fotografió, no, Polo Norte, disculpe. Polo Norte, que fotografió el ESA 7, esa cápsula de la NASA norteamericana. ¿Hay muchas más pruebas materiales de la Tierra hueca? Pero muchísimas, es cuestión de buscar simplemente. Yo busqué 8 años para escribir este libro y desde que lo escribí surgieron muchísimas más. Podríamos hablar, no 6 programas, podríamos hablar 50 programas del tema de la Tierra hueca. ¿Usted cree que la Tierra es hueca? El mundo subterráneo parece que es una auténtica realidad. Siempre tuve las ganas enormes de saber qué es lo que decía mi firma, ¿no es cierto? Porque en la firma está mucho el significado de la caracterología, ¿no es cierto, María Esther Bozo? Sí. ¿Qué quiere decir mi firma, por ejemplo, acá? Es una firma de una persona idealista, inteligente, que tiene miras que siempre lleva a cabo, porque son planes que él se pone, metas que te pones en la vida para seguirlas, pero
que al mismo tiempo dejas abierto un espacio donde aceptar sugerencias. Claro, porque es un poquito abierta. Es abierta firma, ¿no es cierto? Sí. En las paralelas que ascienden. Ajá, sí, y siempre lo hago hacia arriba. Siempre hacia arriba, o con optimismo, Acá estaré con buen pensando humor. en el mundo de las estrellas. Sí, es muy probable. Toda es tu mira, todo lo elevado, todo lo espiritual, todos los misterios de la vida. Claro. ¿Qué te iba a decir, María Esther? Recién dijiste también con humor. Con optimismo. Con optimismo. Con optimismo. Lo que hace que las cosas las vea siempre de manera positiva, tratando de evitar todo aquello que sea negativo. Y después este vuelo, esta rúbrica que hago casi siempre muy hacia arriba, la rúbrica te dice algo, ¿no es cierto? La rúbrica te está reafirmando todos tus pensamientos en lo elevado, en todo aquello misterioso para vos en la vida y que siempre tratás de buscarlo y de salir adelante. A pesar que en ciertos momentos puede ser que te encierres en vos mismo, ya sea para meditar o tomar fuerzas para seguir adelante. Claro, sí, yo trato de realizar siempre esa concentración, esa poco de ubicarse un poco en el conócete a ti mismo para conocer a los demás, pero trato siempre de expandir, de nunca quedarme con las ideas hacia adentro, sino con las ideas hacia afuera. No, precisamente por eso está la rúbrica que va hacia la derecha, va hacia la extraversión, hacia lo que te da hacia los demás. Y tratas de transmitir todo aquello que vas conociendo, todo aquello que vas teniendo. Y sabes, la grafología, es decir, es el estudio y el tratado de los grafismos del ser humano. No solo en lo que escribe, sino en lo que firma, ¿no es cierto? También, eso es lo importante. Claro, en la firma se reafirma lo que es la persona. Una fotografía da la faz exterior y una firma da toda la vida interior de una persona, todo lo que siente íntimamente. Nosotros cuando empezamos una carta lo hacemos con mucho cuidado, con mucho esmero, como cuidando la letra y todo. Sí. Poco a poco vamos entrando y cambiando esa letra si nosotros nos fijamos. Y ahí es donde se va volcando todo nuestro yo interno, todo aquello que sentimos realmente y que a lo mejor no lo manifestamos al hablar. Y que en la firma y en la forma de escribir te da la caracterología exacta. Te va dando la caracterología, cómo se siente esa persona, que a lo mejor en ese momento hacia el exterior está dando toda una imagen de optimismo y sin embargo la letra está denotando que está con decaimiento, con melancolía, con tristeza. Inclusive no solo la parte caracterológica. Inclusive uno va cambiando la letra, María Esther. Sí, se va cambiando la letra según las etapas que uno va viviendo. Por eso si se reconstruye, si uno juntara los grafismos desde que comienza a escribir hasta que llega a adulto, se podría ir sabiendo etapa por etapa cómo ha ido evolucionando la persona, los momentos de tristeza, los de alegría, los momentos de estados físicos en los que no ha estado tan bien. Todo eso se va volcando en el grafismo. En el grafismo. Y la escritura siempre al ser humano, sí, de remoto tiempo, siempre le ha interesado enormemente, ¿no es cierto? Sí, desde el tiempo inmemorial el hombre, antes de hablar, ha tratado de manifestarse, de dejar traslucir sus ideas. Y así es como nace la escritura y en las cavernas de las pinturas rupestres, donde están dibujos que para el principio no tenían un sentido, pero después poco a poco se fue investigando y se dio cuenta de que todo eso era parte de la vida de la gente, de esos antepasados. Claro, como han querido siempre a través de la escritura del ser humano, las palabras se las lleva el viento, ¿no es cierto? Claro. Y de repente la escritura ha quedado decir algo, dejar algo significativo, y ahí es donde toma la grafología para decir muchas cosas que son importantes. Claro, y es así como graban en las paredes, en las cavernas, han grabado en hueso, en metal, y van grabando todas las vivencias, todos los sucesos de sus vidas. Después lo convierten en fonética,
cuando comienzan a hablar, a transmitir sus sílabas en los dibujos y en las escrituras. Entonces se va convirtiendo la escritura de ideográfica, pictográfica, y después la cuneiforme, que llega a la época en que hay obeliscos, frontispicios, monumentos, con todo ese tipo de escritura que grafismos. No sabían que eran realmente grafismos hasta que Pietro del Valle considera de que eso era una escritura. ¿Quién es Pietro del Valle? Es un investigador alemán que trató de descifrarlo, pero no fue él, sino Grotefend quien lo descifró. ¿De qué época eran ellos? Del siglo XIX, ¿era? XIX, más o menos, sí. Es cuando se empieza... Y empezaron a encontrar todo esto. Encontrar todo esto en los frontispicios, en los obeliscos, en los grandes monumentos, donde todo daba una forma de vida, donde eran homenajes que se hacían a sus dioses. Todos esos fueron descifrándolo poco a poco. Eso, y es tu mundo, este mundo tan especial de la grafología, en que nos vamos a sumergir con María Esther Bozzo. Y yo estoy lo que está pensando, le gustaría saber un poco, a través de las firmas y de lo que escriben los famosos, saber cómo son esos famosos. Y se lo vamos a dar con toda seguridad. El mundo de la grafología. La investigación seguirá, la indagación, el análisis, el encuentro y, por supuesto, quedarán las dudas. Y en las dudas es cuando tenemos el mayor acicate para la investigación, para la realidad, de encontrar en el presente las líneas del futuro. Finaliza un tiempo de más allá de la cuarta dimensión. En una semana más estaremos nuevamente. Las preguntas y los enigmas pueden tener respuesta. Fabio Serpa y su equipo de investigación las contestan y lo esperan en este punto de encuentro.